Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Bueno, buenas tardes a todos, y también siempre recordamos a toda la audiencia de Radio Luz a las Naciones, donde también estamos retransmitiendo estos programas, y programas que tienen que ver con algo fundamental, ¿no? Y son fundamentos de la vida cristiana. Y ya llevamos tiempo estudiando doctrinas bíblicas en una manera como la Biblia nos enseña que tenemos que estudiar la palabra. La mejor manera de estudiar la Biblia es dirigiéndonos a la propia palabra. Jesucristo mismo, ¿verdad?, enseñó en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, y aún ella dan testimonio de mí. Y a los líderes judíos de la época, a los religiosos, dice, pero vosotros no queréis venir a mí para que os dé vida. Es importante porque la vida proviene del corazón de Dios, la vida es transmitida a través del Hijo de Cristo, y la vida proviene por medio de la palabra de Dios. En Juan capítulo 6, versículo número 63, Jesucristo dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, y las palabras que yo os he hablado dice que son espíritu y son vida. Así que siempre hay una asignatura pendiente que tenemos los cristianos, creo que siempre la tenemos pendiente, y es lo concerniente al estudio de la palabra de Dios. Así que por eso estamos haciendo estos programas de fundamentos bíblicos, y estamos específicamente en la doctrina de los dones del Espíritu Santo, pero venimos, creo que en la clase número 15 de la doctrina del Espíritu Santo, y hemos hablado puntos muy importantes en cuanto a esta doctrina. Una de las cosas que dijimos al principio es que no queremos definir al Espíritu Santo, sino que queremos vivir al Espíritu Santo, y es muy diferente, ¿verdad? Cuando nos dirigimos al estudio de la palabra de Dios, no es solamente con el fin de saber lo que Dios tiene para con nosotros, sino que tengamos el fin y el cometido que el mismo apóstol Pablo tuvo y nos enseña en Filipenses 1:21. Pablo decía que para mí el vivir es Cristo. Así que nuestra vida debe de ser de esta manera, ¿verdad? Debemos vivir a Cristo. No es solamente tener mucho conocimiento, ¿verdad?, tener una mente muy caliente y dejar frío lo que es el corazón. Necesitamos vivir a Cristo. O sea, que lo que estamos estudiando y lo que Dios nos está enseñando sea verdaderamente lo que tú y yo estamos haciendo. Eso es lo que Pablo enseñaba también a Timoteo. Procura presentarte a Dios, dice, como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, porque usa bien la palabra de verdad. Y aquí es algo importante. Pablo enseña, la Biblia de las Américas lo define muy bien, es trazar correctamente la palabra.
Bueno, lo que nosotros estamos haciendo a través de estos programas de doctrinas bíblicas es trazar bien la palabra de Dios. Por eso no debemos tener prisa y debemos de una manera bien detenida y con mucho ímpetu y deseo sacar provecho a todo lo que Dios nos está enseñando, ¿no? Pero estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Eso es algo que a mí me anima mucho personalmente, ¿verdad? Porque vivimos en unos días donde prácticamente estamos descartando o estamos llegando a un punto de no creer lo que Dios es, lo que no ha dejado de ser y lo que va a ser por siempre. Dios es un Dios de poder. Y lo que la Biblia nos está enseñando tocante a los dones del Espíritu Santo es algo que bien nos enseña el apóstol Pablo, al comienzo de Corintios, capítulo número 12, en el versículo número 1. El fin de Pablo, tratar todo lo que estamos estudiando, tenía que ver con que no quiero, hermanos, que ignoréis. Pero específicamente el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por eso cuando estamos desarrollando, ¿verdad?, la doctrina de los dones del Espíritu Santo, nosotros también no debemos ignorar la doctrina de los dones del Espíritu Santo. Es algo necesario, como toda doctrina bíblica, ¿verdad? Necesitamos seguir creyendo en un Dios que sigue siendo el mismo, que no ha cambiado, que no hay sombra, ni variación, ni mudanza alguna en Él. Él es un Dios inmutable, ¿verdad? Él es el mismo, como dice Hebreos 13, 7 y 8. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el Dios eterno. Y esto es algo que nos debe de llevar a dirigirnos a la palabra de Dios con este principio y con esta gran verdad para con nuestras vidas. Pero estamos respondiendo a 4 preguntas en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, donde nos encontramos ahora. Y lo primero que vimos es, ¿qué son los dones? ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Para qué son, verdad, los dones del Espíritu Santo? Estamos estudiando la doctrina de los dones del Espíritu Santo. Necesitamos saber qué son, para qué son, cuántos dones nos está enseñando la palabra de Dios y si en verdad los dones han cesado o no han cesado para el día de hoy, para nuestras vidas. Y estamos en este tercer punto, donde estamos exponiendo lo que la Biblia nos enseña tocante a los dones específicamente. De los 6 pasajes que hemos visto que aparecen los dones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, hemos escogido y estamos exponiendo 1 Corintios capítulo número 12, posiblemente porque nos enumera estos 9 dones del Espíritu Santo en una manera explícita, en una manera clara, donde podemos ver y apreciar en una manera muy concisa para con nosotros. Es algo claro, es algo evidente. Pablo desarrolla en una manera muy apropiada en su manera de escribir lo que nos está presentando aquí a los Corintios. Pero la palabra don tenemos que entender que es algo que no nos ganamos. Es la palabra griega charisma. Hablamos de esta palabra, es una concesión espiritual. Es un don, es una dádiva divina. O sea, la palabra charisma viene de la palabra griega, del hebreo, ¿verdad?, de la gracia. Entonces lo que Dios nos está dando es algo que no nos merecemos. ¿O si no lo merecemos? No. Nosotros no merecemos nada más que lo que Él nos enseña. Vinimos a este mundo muertos en delitos y pecados. Pero Dios, con el gran amor con que nos amó y porque es rico en misericordia, ha decidido, ¿verdad?, le ha placido salvarnos a la persona de Cristo Jesús. Pero cuando hablamos de los dones, tenemos que ver qué es esto. Es una concesión espiritual, es lo que Dios nos está dando por su gracia. Es esa dádiva divina, es esa capacitación que Dios da a la iglesia de Cristo para que tenga el fin y el cometido, ¿verdad? Para estos son los dones, de llevar a cabo el ministerio de la iglesia aquí abajo, ¿en dónde? En la tierra. Por eso es algo importante que necesitamos ver y apreciar. Cuando hablamos de dones, necesitamos saber que es algo que Dios nos está dando, por tanto no es algo natural que el ser humano tiene. No son talentos, ya hablamos de esto. Los talentos es algo natural, que viene en una manera genética, se puede decir, o hereditaria de nuestros padres. Es algo que naturalmente tenemos los hombres, talentos. Pero hablando de los dones, es algo que solamente da el Espíritu Santo a miembros en particular a la iglesia, y dice como Él quiere.
Entonces es un punto importante. Saber que lo que Dios nos está dando es por gracia, es a través de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y dice que lo da en una manera en particular, a cada uno como Él quiere darlo, como le haya placido darlo. Dijimos que todo cristiano, según la Biblia, que es lo que nos importa siempre, tiene cuanto menos un don. No existe el cristiano sin una capacitación de algún don del Espíritu Santo. Por eso estamos tratando también cómo descubrir, cómo buscar, cómo orar. ¿Qué don tenemos? ¿Cuántos dones tenemos? Eso es importante, ¿verdad? Es un tiempo en el que debemos hacer énfasis en esta doctrina porque es el mismo Dios. Y si Dios está dando los dones del Espíritu Santo para capacitarnos y llevar el fin y el cometido que Dios quiere para con nosotros a través de su iglesia en este mundo, ¿cómo nosotros no vamos a descubrir o hablar de la doctrina de los dones del Espíritu Santo? La Biblia nos está enseñando sobre ello. De ahí que el apóstol Pablo dice aquí en Corintios, en el capítulo número 12, volvemos al capítulo que prácticamente estamos exponiendo, puntos que tenemos que tener en cuenta. Versículo número 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, ¿a cuántos? A cada uno. ¿En qué manera? En particular. ¿Bajo qué voluntad? Como Él quiere. Eso es soberano. Eso es soberanía de Dios. Es uno de los atributos de Dios. Pero aquí nos está enseñando bien claramente, versículo número 7, pero a cada uno nuevamente le es dada la manifestación, el versículo número 7, del Espíritu para provecho. Pedro dice la misma cosa, pero a cada uno, otras versiones, pero a cada creyente o cada cristiano le es dada la manifestación del Espíritu para, ya está esa preposición, para provecho. Hay un fin o un cometido. Entonces entender que lo básico en cuanto a la doctrina de los dones del Espíritu Santo es saber que es el mismo Espíritu Santo quien reparte en particular a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno de los que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuanto menos debemos buscar qué don Dios te dio. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues es importante porque ninguno de los cristianos tenemos todos los dones. Ya dijimos que a excepción de Cristo, quien estuvo operando todos los dones en su vida. Pero en cuanto al creyente, en cuanto al cristiano, no hay un solo cristiano quien tenga todos los dones del Espíritu Santo. Y a Dios le ha placido, ¿verdad?, la persona del Espíritu Santo repartir a cada uno en particular. ¿Con qué fin o con qué cometido? La Biblia nos enseña para qué. ¿Para qué es dado los dones? Dado a la iglesia. Para edificación. Entonces, a menos que una iglesia saludable, ¿verdad?, una iglesia que vive saludablemente, espiritualmente, hablando en Cristo, es una iglesia que está ejercitando los dones del Espíritu Santo. No debe ser algo anormal, sino algo normal, ¿verdad? Por eso la analogía que pone el apóstol Pablo como miembros de un cuerpo, lo que es el cuerpo. Todas las partes del cuerpo dice que son todas importantes y aún la más pequeña, la más insignificante tiene el mismo cometido, y sin esa parte dice que es imposible que el cuerpo esté funcionando en una manera correcta. Notamos y debemos ver que esta es la analogía que el apóstol Pablo está presentando para la iglesia de Cristo, para nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo. Así que cuando cada uno estamos ejercitando y poniendo en funcionamiento el don que Dios nos ha dado, entonces la iglesia dice que es edificada. O sea, Dios edifica su iglesia a través de la misma iglesia. Dios edifica su iglesia a través de la misma iglesia por los dones del Espíritu. Porque la Biblia nos enseña que es para edificación. Cuando Pablo escribe a los Corintios, vamos por un momento a 1 Corintios, aquí donde estamos, pero el versículo 14, versículo número 26,
¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Versículo número 12 del mismo capítulo. Así también vosotros, hablando Pablo aquí a una iglesia de Corinto, cristiana, dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, pero nuevamente dice, ¿para qué? Para edificación. ¿De quién? De la iglesia. Pablo enseñando la misma cosa desde la prisión de Roma, escribiendo a la iglesia de Éfeso. En el capítulo número 4, versículo número 12, nos enseña el fin y el cometido de los ministerios y cuando los dones están trabajando a través de los ministerios. Y en el versículo número 12 dice, a fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es muy importante que entendamos. Los dones no es para un uso personal, como cada don es para la gloria de Dios, y a Dios le ha placido dar a su iglesia dones, en particular como Él quiere, repartiendo a cada uno personalmente, para que la iglesia sea edificada. Es lo que Pablo también enseña aquí a los Efesios, ¿verdad? Los dones equipan, está equipando a los santos. Los santos posteriormente sirven también a través de ministerios y dones. Y el cuerpo de Cristo es edificado. Así que es importante, ¿verdad? Y necesitamos exponer en una manera bíblica lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Es como dice el apóstol Pablo en el versículo número 7 del capítulo número 12, es para provecho o es para el bien común. Es para que nos ayudemos mutuamente, dice la Nueva Traducción Viviente. En definitiva, tiene que ver con nosotros, con la iglesia. La palabra griega provecho tiene que ver con beneficio. Es algo donde nosotros nos beneficiamos a través de los dones del Espíritu Santo que Dios ha capacitado a su iglesia. Otro punto importante a entender en cuanto a los dones es que cada uno de los dones del Espíritu Santo, cada uno de los dones que Él está repartiendo en particular, cada quien quiera darle en una manera soberana, cada don del Espíritu Santo es imperfecto. Así que son temporales. ¿Verdad? Hay cosas que uno escucha por ahí un poco raras. Pero la Biblia nos enseña que los dones del Espíritu Santo son imperfectos y por tanto son ¿cómo? Son temporales. Es para el tiempo de la iglesia. Es para la edificación de la iglesia. Es para el bien común. Es para ayudarnos mutuamente. Es para provecho. Es para equipar a los santos, para que la iglesia sirva en este tiempo a través de los dones. Y el cuerpo de Cristo se ha edificado, pero cada don que Dios da a través de Dios Espíritu Santo es imperfecto. Y Pablo lo explica muy bien en 1 Corintios capítulo número 13. Versículo número 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Los dones del Espíritu Santo son imperfectos y por tanto son temporales. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga, dice el apóstol Pablo, lo perfecto. Ahora, ¿a qué hace referencia aquí el apóstol Pablo? Bueno, los dones del Espíritu Santo han sido dados entre lo que es la ascensión de Cristo y lo que es la parusía de Cristo, el regreso, su venida, hasta la segunda venida de Cristo. Estos dones han sido dados para el tiempo de la iglesia. Así que son temporales y está marcando el regreso de Cristo. Y por tanto son imperfectos, como dice en el capítulo 1, versículo número 7 también, aquí en 1 Corintios. De tal manera que nada os falta en ningún don. Pero dice el apóstol Pablo, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo perfecto. A los corintios no le faltaba ningún don. Había abundancia de don. Había mucha confusión también.
¿verdad? Este es un problema también en nuestros días. El abuso de los dones. Hay quienes no creen y dicen que han cesado, pero hay otros que lo llevan a un extremo que no es bíblico. Por eso digo que el estudiar doctrina tiene que ver con ser honestos con Dios, a lo que Dios nos ha enseñado. Tener un equilibrio bíblico es algo no muy común en nuestros días. Y sin el estudio de las Escrituras jamás lo tendremos, ¿verdad? Si no tenemos ese secreto y esa devoción a Dios, si no tenemos ese lugar donde Dios nos enseña a través de su palabra, por la persona de su Espíritu Santo, a nuestras vidas y nuestros días, no vamos a ser hombres que estemos trazando bien la palabra de verdad. Por eso es importante, y hacemos mucho hincapié siempre, un cristianismo sin Biblia no existe. Debemos ser esos cristianos que sin faltar a un día, como suena, ¿verdad? Parece algo muy extremista, pero es lo que es. No podemos permitirnos, los que estáis solteros o solteras y los que estamos casados, no tener nuestra devoción a Dios, nuestro devocional familiar, nuestra comunión con Dios cada día. En lo personal y donde nos toca también, los solteros con chicos o reuniones, nosotros con nuestras esposas, nuestros hijos. Eso es algo de vital importancia y eso es algo que se tiene que seguir recalcando. Necesitamos la Biblia para vivir el cristianismo que Dios nos enseña. Y Él nos ha dado, ¿verdad?, la persona del Espíritu Santo, donde Él nunca nos va a engañar. Él siempre dice que nos guiará hacia toda la verdad. Él nos enseñará en lo profundo de Dios mismo y nos lo hará conocer, nos lo hará saber. Él nos recordará todas las cosas. Entonces tenemos todo cuanto debemos tener para llevar a cabo lo que es el ministerio de la iglesia. Dios nos está equipando a través también de los dones. Pero es importante entender en cuanto a los dones como algo temporal, algo perfecto, hasta que venga lo perfecto, dice el apóstol Pablo. Así que hasta que venga lo perfecto, cada uno de los dones del Espíritu Santo están vigentes. Cada uno de los dones del Espíritu Santo, no hay por qué creer la doctrina que se pudiera escuchar donde quiera que sea, o quien quiera que nos diga, que algunos dones, sino todos, han cesado. Eso no es lo que la Biblia enseña. Y gracias a Dios por la Biblia. Y podemos decirlo confiadamente, respetando a todos aquellos hermanos que crean de otra manera. Pero debemos también dar la opinión correcta de lo que Dios nos enseña. Hasta que venga lo perfecto. Dice que entonces, algunos con el don de lengua, dice que entonces cesarán las lenguas. Pero hasta que venga lo perfecto. Y lo perfecto es hasta el regreso de Cristo. Entonces debemos de tener esa sana doctrina y creer todo cuanto Dios nos está enseñando en su palabra. Ahora bien, seguimos en la exposición del quinto don que estamos estudiando aquí en Corintios, capítulo número 12. Ya vimos en los primeros versículos y hay un texto que en lo personal me ha movido mucho, en una manera personal para con mi vida y también para compartir todos juntos, en cuanto a la doctrina de los dones del Espíritu Santo, y volvemos a reiterar, tiene que ver con el versículo número 1, ya hemos dicho, el no querer del apóstol Pablo. Ese deseo, ¿verdad?, profundo de su corazón. No quiero, hermanos, dirigiéndose a la iglesia, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de lo que estamos estudiando. Entonces, esto es algo que tenemos que aceptar con todos nuestros corazones. Eso es lo que Pablo estaba exponiendo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca específicamente de los dones espirituales. Así que debemos estar muy atentos a todo lo que estamos exponiendo y mucho más en lo personal, cada uno de nosotros, lo que estamos estudiando, porque este no querer del apóstol Pablo no es algo que Pablo hablaba por su propia cuenta. La Biblia nos enseña que ninguna de las palabras que está escrita es algo que tenga voluntad de hombre o decisiones de hombre, no. Pedro nos está enseñando que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, entendiendo primeramente esto. Este es el punto que debemos de entender. Y Pedro está recordando la situación que tuvo junto con Jesús en el monte de la Transfiguración. Y Pedro dice, tenemos también la palabra profética, ¿verdad? Nosotros tenemos la palabra profética. Pedro dice la más segura. O sea, algo insuperable por nada. Tenemos nosotros en las Escrituras, en estos 66 libros, la palabra profética. Pedro dice la más segura, a la cual nos exhorta, hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Nuevamente. ¿Hasta cuándo?
hasta que el lucero de la mañana salga. ¿En dónde? En vuestros corazones. ¿Sabe qué significa? Hasta el regreso de Cristo. Nosotros tenemos esta palabra profética, la más segura, la cual hacemos bien, no solamente en tenerla, sino en estar atento, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La misma cosa escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Somos luminares en un mundo oscuro. ¿Pero por qué? Porque estamos asidos por la palabra. Si no, no hay cómo poder alumbrar, ¿verdad? Es a través de Cristo. Ese es el fin, ¿verdad?, de que estemos alumbrando como iglesia, como Jesús enseñaba en el Sermón del Monte. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras, pero con el fin de que glorifiquen a vuestro Padre que está en ¿dónde? En los cielos. Así que lo que vemos aquí en los versículos siguientes, a partir del versículo número 4, después de que Pablo está hablando del no querer en la iglesia de Corinto, en cuanto a los hermanos, la ignorancia de los dones espirituales, dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Esto es muy importante, versículos 4, 5 y 6. Hay diversidad de dones. Pero sin embargo dice, el Espíritu es el mismo. Versículo número 5, y hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, ¿en cuántos? En todos es el mismo. Vimos la relevancia aquí del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad vemos en estos tres versículos. En cuanto a la unidad, Pablo está presentando que en la diversidad se genera unidad. Y mira el ejemplo que nos está poniendo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Diversidad de dones, hay muchos dones, ¿verdad? Cada quien con su don. Diversidad de ministerios, no todos tenemos el mismo trabajo. En cuanto a los ministerios. Diversidad de operaciones, ni siquiera todos tenemos la misma manera de obrar en la obra de Dios. Y esto es algo que Pablo presenta. Y hay cabida en ello para que lo veamos como él nos está enseñando. Cada uno en particular como él ha querido dar. No todos tenemos la misma función o el mismo trabajo dentro de la obra de Dios. Y ahí entrarían los ministerios. Y no todos tenemos las mismas operaciones, ahí entrarían los dones. Así que somos un cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Y donde el cuerpo está operando, está trabajando en una manera correcta, ¿verdad? Cuando está sujeto a la cabeza. Toda la función de donde proviene. Y cada uno trabajando en su don. Diferentes ministerios o diversidad, diferentes operaciones, diferentes dones. Pero en el versículo número siguiente, ya hemos visto estos dones, versículo número 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo número 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ya vimos, a otro palabra de ciencia, también hemos visto, según el mismo Espíritu, a otro fe. Ya vimos también, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades. Hemos visto, hemos dado 3 clases sobre ello, por el mismo Espíritu. Y ahora nos encontramos en el quinto don de la exposición del apóstol Pablo, aquí a los Corintios. Y nos enseña a otro el hacer, ¿el qué? Milagros. El apóstol Pablo entra ahora en la dimensión sobrenatural, donde el hombre no está capacitado, traspasa lo que son las leyes naturales, y nos habla de milagros. Ahora dice en el versículo número 28, en el mismo capítulo, en el capítulo número 12, Primera de Corintios, capítulo número 12, versículo número 28, nos está dando el orden en el que entra aquí el don de milagros. Y dice en el versículo número 28, y nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, hablando de los ministerios, luego los profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros. Ahora, aquí está hablando sin duda alguna a personas que Dios ha capacitado en una manera soberana, como Él ha querido en particular, para que se lleve a cabo estos milagros en plural. Y Pablo nos está hablando en un orden, y este orden para mí es importante.
Cuanto menos la Biblia nos está alertando, nos está exhortando, nos está enseñando a que tenemos que prestar la atención el por qué el apóstol Pablo está hablando en este orden. Llama también, o debería llamar nuestra atención, lo que sigue diciendo en el mismo versículo. Dice: los terceros maestros, los que hacen milagros, después los que sanan. ¿Sabes? Pensaba en cuanto a hacer milagros y sanar. Hemos dado 3 clases de los dones de sanidades. Ahora bien, prácticamente todos los milagros tienen que ver, o de alguna manera está vinculado con la sanidad. Y cuando hemos estado exponiendo la sanidad, hemos hablado de la sanidad emocional, ¿verdad? Hemos estado hablando de la sanidad física. Hemos estado hablando de la sanidad en cuanto a liberación de demonios. Todo eso entra dentro de dones de sanidades. Pero pareciera que cuando los milagros, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos está enseñando, nos está apuntando a sanidad, sin embargo, Pablo está separando. Lo cual significa que Pablo tenía algo en mente. No nos está dando cabida para que nosotros aceptemos que don de milagro es lo mismo que don de sanidades. Y aunque trabajan y cooperan juntos, porque para que haya un don de sanidad, debe de haber alguien que haga o tenga el don de ¿qué? De milagros. Pero sin embargo no está hablando solamente a las sanidades físicas. Como también es importante que entendamos que aquí Pablo no está enseñando que solamente los milagros corresponden a sanidades. Hay un sinfín de milagros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que no tiene que ver con sanidades. Y es aquí donde nosotros debemos apreciar y saber algo más de lo que nos está enseñando el Espíritu Santo. Cada vez que hablamos de milagros es muy fácil que nosotros lo relacionemos con sanidad. Y sin duda alguna es un milagro, cuando hay dones de sanidades. Pero Pablo está aquí separando. Pablo está aquí poniendo las cosas en una manera donde sanidad es don de sanidades y milagro es el don de hacer milagros. Y eso es porque la Biblia nos está enseñando a otro punto, donde debemos de enriquecernos en todo lo que nos enseña el panorama bíblico a lo largo de las Escrituras. De ahí la importancia que tenemos que tener en cuanto a milagro. Lo primero es, como siempre, debemos empezando por la raíz etimológica de lo que vamos a estudiar, aunque parezca un poco raro, es saber qué significa milagro. Es sencillo. Si nosotros creemos que sabemos todas las cosas, pero no somos esos discípulos o personas que queremos aprender, ¿verdad?, donde deseamos ver el origen de todas las cosas, como enseñaba Lucas. ¿Sabes? Cuando Lucas está escribiendo el Evangelio de Lucas o cuando está escribiendo el libro de los Hechos, ese es un punto en el cual nosotros debemos de tener en nuestras vidas. Saber las cosas de su origen, escudriñar las Escrituras, tomarnos el tiempo para estudiar la Biblia es importante. Y aun cuando nosotros demos por sentado que sabemos lo que es milagro, posiblemente no todos lo sepamos en la manera como la Biblia nos enseña que es milagro. La palabra milagro, o el plural, ¿verdad?, en el castellano de milagro, milagros, tiene que ver con una palabra muy conocida y es la palabra dunamis en el griego. Y esa palabra ya nos suena un poco más, ¿o no? Poder sobrenatural, ¿verdad? Esa es la misma palabra que se usa en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, en el versículo número 8, en cuanto a la promesa del Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Esa es la palabra griega, dunamis. Y recibiréis poder. Bueno, tú puedes poner ahí al lado milagros. Es la misma palabra que se está usando. Por eso hay una versión que estuve leyendo hoy, me gusta, en cuanto a la definición del versículo número 8, o el versículo número 10 estamos. Versículo número 10 nos enseña, porque a este es dada por el Espíritu palabra de qué. Número 10, a otros el hacer milagro. Dice la versión, la Nueva Traducción Viviente, otras versiones del lenguaje popular, dice poder para hacer milagros. Sin embargo, está usando las dos palabras. Pero la Nueva Traducción Viviente, en este caso, como también la Biblia de las Américas, nos lleva algo más común en nuestra lengua castellana, hispano también hablando, entendiendo este lenguaje, nos lleva a comprender un poco más claramente lo que nos está enseñando el versículo. Y aquí nos habla poder para hacer milagros. Milagros
tiene que ver con la capacidad que Dios da. Es una capacidad que viene de lo alto, no es una capacidad humana, es la misma palabra en cuanto al poder que viene de lo alto, cuando recibáis el poder del Espíritu Santo. Así que es algo que Dios capacita, que Dios nos da, que proviene de lo alto, que traspasa las leyes naturales, que el hombre por sí mismo está incapacitado, hablando en una manera natural, para obrar en estos milagros. Pero Dios es un Dios de milagros. Desde el principio hasta el fin, nosotros podemos ver la historia que nos enseña la palabra de Dios, y Dios es un Dios de milagros. Pero aquí nos está enseñando que el Espíritu Santo capacita a personas, a cristianos en particular, repartiendo como Él quiere a personas que capacita con el don de hacer milagros. Pero cada vez que nosotros pensamos, ¿verdad?, en milagros, tenemos que saber no solamente esta definición, sino qué es el hecho de hacer milagros o para qué fueron los milagros. Los milagros es algo importante, yo creo que de esto también estaremos dando algunas clases, porque es algo que podemos ver desde el Antiguo Testamento y nos está enseñando primeramente que es algo sobrenatural que proviene de Dios, pero los milagros tuvieron un fin o un cometido. Es que Dios estaba testificando de sí mismo. Dios, a través de los milagros, prodigios, señales, milagros, no solamente ha traído asombro sobrenatural o admiración al mundo, sino que el fin de estos milagros tenía que ver con Dios mismo. Hablaremos también de los milagros falsos en una de estas clases, pero los milagros que provienen de Dios tiene que ver con el testimonio de Dios mismo. Y hay varios versículos que nos están enseñando esto en una manera bastante clara y evidente, donde nosotros queremos ver cómo nos está enseñando en esta manera de la palabra de Dios lo que nosotros estamos viendo. Vamos allá a Hebreos capítulo número 2, versículo número 4. Milagros es toda aquella actividad, ¿verdad?, que Dios ejerce con poder, con algo sobrenatural, proveniente de Dios. Pero aquí el autor de Hebreos, en el capítulo número 2, versículo número 4, dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Pero este es el inicio del versículo número 4. ¿Testificando quién? Dios. Hoy en día vemos cosas muy raras, sobre todo en Latinoamérica, es una gran verdad, en cuanto a esto de los milagros, el sobreabuso de los dones. Pero cada milagro que Dios obra a través de la persona que le haya dado el don, el Espíritu Santo, en una manera personal y particular como Dios ha querido, y tiene ese don, capacitación por Dios, esa concepción espiritual de Dios, para que obre milagrosamente. Siempre hemos dicho, en cada uno de los dones del Espíritu Santo precede la soberanía ¿de quién? De Dios. Si nosotros no tenemos este punto bien firme en nuestras vidas, cometeremos el error. De ahí muchas personas se han desviado. Como Él quiere, y aun cuando Dios ha dado dones, ¿verdad?, a la iglesia para llevar a cabo esos milagros, en este caso de lo que estamos hablando, Él siempre tendrá la última palabra. De ahí que estuvimos hablando en cuanto a los dones de sanidad, de qué ocurre cuando Dios no sana. Dios tiene propósito, designio desde antes de. Dios está tratando muchas y múltiples veces con tu vida y mi vida a través de no dar respuesta a lo que nosotros, se nos dijo el otro día, queremos solamente para nuestro físico o para nuestra carne. Dios está operando en manera invisible, donde en el tiempo presente de hoy no lo vemos y lo vemos en un futuro. Dios es soberano, ¿verdad? De ahí que Romanos capítulo 8, versículo número 28, el apóstol Pablo dice: y sabemos, y nosotros debemos saber, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan o cooperan, como dice otras versiones, para bien. Dice que cuántas cosas, todas.
Y está hablando de quiénes son, ¿verdad? Aquellos que aceptan todas las cosas que cooperan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que pudiéramos orar por milagro, pudiéramos orar por sanidad y no responder Dios, porque Dios es soberano. Y Él tiene la última palabra. Él es el Señor. Él es quien va a recibir la gloria, ¿verdad? A través de la respuesta por medio de don. Y como digo, esto ha sido algo muy distorsionado también en nuestros días, porque una de las cosas importantes que tiene que ver, y por eso yo me he detenido un poco en todo esto, es que lo más importante que yo veo en cuanto a cada uno de los dones, y en este caso específico del don de milagros, debemos entender y saber y reconocer que tiene que ver con el testimonio de Dios y por tanto con su misma gloria. Como dice Romanos capítulo 11 versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Esa es la doxología del apóstol Pablo. Tenía que ver con Dios, no con Él, ¿verdad? Esa es la alabanza a la divinidad, lo que significa doxología. Tenía que ver con aquel quien lleva a cabo todas las cosas, con el Todopoderoso. Y en este punto es importante que entendamos. De ahí que lo que nos enseña el autor de Hebreos dice testificando Dios juntamente y permite, ¿verdad?, a su iglesia. Y aquí dice testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo? Con señales, como dice en el versículo número 4, y prodigios y diversos milagros. Pero Dios está testificando, ¿verdad?, a través de los dones de milagros también. El salmista dice en el Salmo 136, versículo número 4, en una manera donde podemos respaldar bíblicamente este principio. Salmo 136, versículo número 4. El salmista dice, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Él es hacedor de maravillas. Él es el único quien hace maravillas. Eso es lo que nos enseña Daniel 4:35 en cuanto a la soberanía de Dios. Dios hace lo que Él quiere y no hay quien detenga su mano y ni tan solamente le pregunta a Dios, ¿qué haces? Él es el Dios soberano de las Escrituras. Él es nuestro Dios y Padre. Así que cómo no entender bíblicamente lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Dice también en el mismo libro de los Salmos, en el capítulo 72, versículo número 18, un poco más atrás. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Me gusta mucho como dice también el 19. Bendito su nombre, por tanto, entonces, glorioso, dice, para siempre. Porque Él es el único quien hace maravillas. Y así que toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén, dice el salmista. Y eso es lo que nosotros debemos de concluir también en nuestro cristianismo. En Éxodo 15, versículo número 11, también nos está enseñando un cántico de Moisés, su hermana María. Pero en el versículo número 11 voy a leer como dice la Nueva Traducción Viviente. Moisés cantaba, oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas? Es una pregunta. ¿Quién es como tú? El único que hace maravillas, hacedor de maravillas. Como dice aquí Moisés, ¿quién es como tú, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas? Dios está testificando de su grandeza, de su persona, a través de los milagros. Cada vez que Dios lleva a cabo un milagro y da con qué capacitación o capacita a su iglesia en esa concepción espiritual para que la iglesia ejecute, ¿verdad?, y ejercite ese don y sea llevado a cabo eficazmente, debe de ser solamente con el fin y el cometido de que Dios sea glorificado. Dios ha testificado a través de ese milagro. En cada uno de los que nosotros veamos tiene este principio. En cada uno donde nosotros vayamos encontramos este principio que nos está enseñando la palabra de Dios. Cuando hablamos de milagro, no solamente,
Y yo creo que este es un punto que nos ayuda a entender un poco más, porque no solamente debemos aceptar en cuanto a sanidades, como estamos diciendo. Hay múltiples de principios que nosotros vemos en las Escrituras que no tienen que ver con sanidad. Sin embargo, son milagros. A veces algo tan cercano a nuestras vidas o a nuestros días que nosotros ignoramos o no vemos. Pero leí esta tarde en el libro de los Hechos algunos pasajes, y vamos a ir a Hechos capítulo número 12, porque algunos de los milagros que encontramos en las Escrituras, en este caso en el Nuevo Testamento, tiene que ver con respuestas a oraciones para que la iglesia o el cristiano sea librado de un peligro físico. Y es curioso porque eso es un milagro. Así que en Hechos capítulo número 12 nosotros nos encontramos con la muerte aquí de Jacobo y con el encarcelamiento ¿de quién? De Pedro. ¿Verdad? Jacobo ha sido muerto por el rey Herodes, Jacobo ha sido apresado, está en prisión, pero algo acontece aquí en la vida de Pedro. Y nosotros podemos ver, sobre todo hemos estado en este tiempo atrás con el libro de los Hechos, y nosotros podemos ver a lo largo del libro de los Hechos en qué manera el Espíritu Santo estaba obrando poderosamente. Vez tras vez, ¿verdad? Es el libro de los Hechos del Espíritu Santo donde está haciendo partícipe a la Iglesia de Cristo, a nosotros. Cuando hablamos de los dones es importante ver que no solamente fue en el tiempo de Jesús. Jesús también capacitó a los 12 discípulos y estos tuvieron todos los dones también, o fue repartido como quiso el Espíritu Santo también hacia ellos. Pero no solamente a los 12, sino que también vemos aquí a los 70, haciendo milagro, ¿verdad? Resucitar muerto, sanar, liberar. Pero tampoco nos quedamos con los 70. Después estamos viendo la iglesia primitiva. Vemos la misma cosa a lo largo del libro de los Hechos. Pero tampoco nos quedamos en el primer siglo o en el tiempo apostólico de la iglesia primitiva. Si hay algo que caracteriza a la iglesia de Cristo, donde quiera que esté, ¿verdad? O en los tiempos que haya vivido la iglesia, siempre ha sido que Dios ha hecho milagros entre medio de su pueblo. ¿O no ha sido así? Siempre lo ha hecho. Siempre lo ha hecho. Y mucho de lo que estamos aquí, algunos, podemos testificar seguro de muchos ejemplos. Los dones son vigentes. Es algo que forma parte del carácter de Dios dado a nosotros. Debemos de vivir en esta manera, creyendo que Dios es el Dios de todo lo imposible. No hay quien detenga su mano. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Y aunque esto lo trataremos en el tema de si los dones han cesado o no han cesado, y quienes dicen que cesan, ¿por qué? Y por qué decimos que no, según la Biblia, lo entenderemos un poco más, pero este principio debemos, y creo que es importante de recordarlo continuamente en cada clase de los dones del Espíritu Santo. Dios es el mismo. Y la Iglesia da testimonio de ello en 20 siglos, o en 21 siglos, de que siempre ha caracterizado a la Iglesia por los milagros, a través de los dones. Dios ha hecho obras milagrosas y lo sigue haciendo en el día de hoy también. Y quiere seguir haciéndolo en medio de nosotros, pero debemos ser también un pueblo que cree lo que Dios nos enseña en su palabra. Nos apropiamos de lo que Dios nos está enseñando. Y si vivimos de esta manera, nosotros viviremos como Dios quiere que vivamos. Eso es algo de vital importancia, ¿verdad? Seguir creyendo a Dios en nuestros días, lo que Él nos sigue enseñando, también su palabra. Pero aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 12, en el versículo número 5, para que entendamos un poco el contexto de lo que nos está relatando aquí Lucas, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Mira lo que dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios, ¿por quién? Por Pedro. Aquí vamos a ver un milagro, no tiene que ver con sanidad, tiene que ver con una liberación a través de un ángel por la oración de la iglesia cuando Pedro está encarcelado. ¿Eso es un milagro o no es un milagro? Claro que sí. Son cosas cercanas que seguramente hemos vivido algunos o muchos de nosotros, que debemos seguir creyendo a Dios. Como bien digo, no tiene que ver solamente en el ámbito físico con respecto a enfermedades. Tiene que ver con una respuesta de la oración de la iglesia a la vida de un hombre que tiene la amenaza de un peligro físico en una prisión. De ahí que el versículo número 6 nos relata
aquí Lucas cómo Pedro es librado, ¿verdad?, de la cárcel. Dice en el versículo número 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, versículo número 7, que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Verso número 8, le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía el qué, una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo. ¿De qué manera? Verdaderamente, que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro entendió que lo que había acontecido en su vida venía de parte de ¿quién? De Dios. Ahora entiendo que Dios es el que ha hecho esto. Ha enviado un ángel y me ha librado. Pero el versículo número 5 es importante porque dice que allí se encontraba una iglesia, o los hermanos, orando por la situación del apóstol Pedro encarcelado por Herodes. Una amenaza de un peligro físico en prisión, una iglesia que está orando, una respuesta de Dios, un ángel enviado, Pedro es liberado. Él entiende que eso proviene de Dios. ¿Para qué todo esto que está sucediendo? Para que Dios sea glorificado. Y es lo que relata posteriormente en el mismo capítulo. Y esto es algo que podemos ver otra vez. Lean en Hechos capítulo número 5. Versículo número 17. Los versículos 12 al 15 está dejándonos bien claro y manifiesto cómo el Espíritu Santo estaba obrando por medio de los apóstoles. Dice que hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los halagaba grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Versículo 17. Cuando Pedro y Juan están siendo perseguidos por lo que está aconteciendo, dice en el versículo número 17 al 20, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? De celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Podríamos seguir leyendo caso tras caso. Pero esto es lo que tenemos que entender. ¿Qué es lo que acontece aquí? Nuevamente otro ¿qué? Otro milagro. Y eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Esto eran milagros que estaban aconteciendo, en este caso ahora con Pedro y Juan. Antes hemos visto en la vida de Pedro. Milagro también tiene que ver cuando tenemos una oposición como cristiano por medio de un espíritu, ¿verdad?, demoníaco, o por medio de un demonio. Y cuando Dios opera, ¿verdad?, cuando Dios ejerce ese poder, porque ese milagro hemos dicho que es un poder ¿de dónde? De lo alto, ¿verdad? Cuando Dios opera a través de esos milagros, Dios está siendo glorificado, Dios está dando testimonio de sí mismo, Dios está hablando de su carácter. Y en el libro de los Hechos tenemos un ejemplo en el capítulo número 13, de los varios que podríamos ver, pero 16, capítulo 16 del libro de los Hechos.
El 13 es otro que vamos a ver ahora. Versículo número 16 al 18. ¿Tenemos? Aconteció que mientras íbamos a la oración, aquí nos está hablando ya Pablo y Silas en Filipos, y antes de ser encarcelado, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos, ¿cuánto? ¿O qué? Días. Mas desagradando a Pablo. Dice que Pablo se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice en el versículo 18: y salió en aquella misma hora. ¿Qué es eso? Un milagro. Un milagro que tiene que ver, hemos visto la oración respondida en el caso de Pedro, cuando tenemos la amenaza de algo físico. Dios obra milagrosamente, es lo que nos enseña la Biblia. Pero aquí también estamos viendo, en cuanto al poder espiritual de un demonio que pueda estar oponiéndose, o sea, de oposición en el ministerio, en nuestras vidas, o en alguna área de tu cristianismo, del mío, o de nuestro cristianismo como iglesia. Pablo dice que le miró en una manera específica y le dijo con autoridad algo que se llevó a cabo, usando el nombre de Jesucristo. Y salió esta muchacha. Eso es algo milagroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es algo natural y es algo que proviene ¿de dónde? De lo alto. Ahora sí, vamos a Hechos 13, donde estamos antes. Versículo número 4. Aquí nos está hablando de Pablo y Bernabé. Y en el versículo número 4, ya viajando hacia Chipre, dice que ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago. Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Versículo número 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, nuevamente dice, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. El versículo número 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina ¿de quién? Del Señor. Hay un milagro donde aquí está obrando, a través de en este caso aquí de Pablo, con Bernabé. Hay un resultado de ese milagro, en este caso hablando del procónsul, donde creen de una manera clara y evidente. Y hay un asombramiento y una maravilla de lo que está aconteciendo. Y dice en el versículo número 12, que hemos leído, que entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, era un milagro, creyó maravillado ¿de qué? De la doctrina, ¿de quién? De los principios de Cristo, del Señor. Aquí Pablo está decretando un juicio en cuanto a los enemigos del Evangelio. Y hay un obrar de un milagro. Eso es un milagro. Eso es un milagro que está alrededor de nuestros días y que tenemos que rogar a Dios que Dios obre con poder. Habrá personas que tengan ese don de hacer milagros, como el Espíritu Santo ha repartido en particular. Eso no quita de que otros cristianos, quien no tenemos, cuanto menos hablo de mí, el don para hacer milagros,
Dios nos capacite en algún tiempo, en una medida de fe o soberanamente, para que también ejerzamos ese milagro. ¿Amén o no? Dios lo hace porque Él es soberano. Dios lo hace porque Él es soberano. Recordamos un poco la historia del regreso de los 70 en Lucas 10. Cuando regresaron los 70 dice que volvieron como con regocijo. ¿Y cuál era el punto principal por el cual se regocijaban? Aunque Jesús después le dijo que eso es lo que verdaderamente tenían que regocijarse. Los 70 regresaron, dice, con gran regocijo, diciendo: Señor, hasta los espíritus, los demonios, dice, ¿se sujetan en quién? En tu nombre. Es cuando Jesús dijo: bueno, yo te digo que donde os tenéis que regocijar no es tanto en que los espíritus se sujeten en vuestro nombre, sino que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Pero ellos volvieron con este regocijo. Habían podido ver en una manera clara y evidente, experimentar esos milagros en cuanto a espíritus demoníacos o a demonios. Que eso es tan real o más real que tú y yo estamos aquí, o de lo que estamos viendo. Pero esto es lo que el apóstol nos está enseñando también aquí, en cuanto al ejemplo de estos dones, de lo que viene relatando los Corintios. Dones, ¿verdad?, de milagros. Y hay algunas de las cosas que tenemos que entender en cuanto al Nuevo Testamento, mismamente con la persona de Jesús. Atestiguaban, ¿verdad? Cada uno de los milagros de Jesucristo estaban atestiguando que esto no se podía hacer si verdaderamente Dios no estuviera ¿con quién? ¿Recordamos a Nicodemo con Jesús? En Juan capítulo número 3, versículo número 2. Los milagros aquí en el Nuevo Testamento en cuanto a la persona de Jesús es lo que se está atestiguando, que Él había venido de Dios. Y dice en el versículo número 2, este vino a Jesús de noche, hablándonos de Nicodemo, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora bien, sigue diciendo, ¿por qué? Porque nadie puede hacer estas señales, aquí está hablando de estos milagros, que tú haces, si no está Dios con Él. Está atestiguando estos milagros de que Jesucristo era el enviado, de que Dios estaba con Él. Aquí mismo también, en Juan capítulo número 2, en el versículo número 11, cuando las bodas de Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino. Pero el versículo número 11, cuando Jesús convirtió el agua en vino, es una clara señal evidente que reveló su gloria y nos enseña que sus mismos discípulos creyeron en Él. Lo que está ocurriendo, cuando el agua se convierte en vino, ¿eso no es un milagro o es un milagro? Pero ¿qué fin o qué cometido tuvo? Dice en el versículo número 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó ¿el qué? Su gloria. Y sus discípulos creyeron ¿en quién? En Él. Todas estas señales tenían que ver con una manifestación de la gloria de Cristo. Y posteriormente, como hemos visto en el procónsul, un creer en esa doctrina, en esa enseñanza. Algunos, como vimos en el libro de los Hechos, cuando había sanidades o cuando la resurrección también de una mujer, dice que todos los que estuvieron observando ese acontecimiento del milagro, dice que creyeron ¿en quién? En Cristo. Ahora, ¿qué creemos? ¿Solamente por los milagros? No. No ese es el orden de la salvación. Pero al fin el cometido de la manifestación de los milagros es que Dios da testimonio ¿de quién? De Él. Manifiesta por tanto su gloria. El Espíritu Santo obra en manera donde nosotros no comprenderemos, pero Él está obrando. Él está regenerando corazones. Él está trayendo, ¿verdad?, convicción de pecado, aún en medio de esos milagros, con el propósito de que puedan creer en Cristo. En Hechos capítulo 2, la predicación del apóstol Pedro, y vamos a acabar. Hechos capítulo número 2, versículo número 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, mira lo que dice, varón
aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Un varón aprobado, acreditado, dice, creo que la nueva traducción viviente, acreditado por Dios. Hablándonos de Jesús, haciendo estas señales y maravillas y prodigios. Vemos que mismamente dice que Pablo mismo tenía el don de hacer milagros. En Hechos 19:11 lo dice muy claro. Dice que Dios hacía maravillas y milagros, dice, por medio del apóstol Pablo. Como puede ser la persona que reciba ese don de milagros. Dios puede usarnos, Dios quiere usarnos. Si nosotros no creemos en el Dios que nos está presentando la Biblia, vamos a estar perdiendo todos estos beneficios, porque esto es, hemos dicho, ¿para qué? Para provecho, para nuestro bien común, para beneficio, ¿verdad? Para la iglesia, y esto es algo que debemos tener mucho más cercano entre nosotros y en nuestros días seguir permaneciendo lo que Dios nos está enseñando, ¿verdad? Manteniéndonos firmes en lo que Dios nos enseña, estando de acuerdo con lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Muchas de las veces, y con esto acabamos, muchas de las veces nosotros estamos perdiendo este beneficio, este privilegio que Dios da a su iglesia por algo que muy comúnmente está entre nosotros o en nosotros y tapamos o no queremos reconocer. Y con o inconscientemente, esa es una gran verdad. Aún nos enseña en Mateo capítulo número 13, versículos, creo que del 53 al 56, en el Evangelio de Mateo, nos enseña algo muy claro, el por qué nosotros también no somos beneficiarios de esos milagros o esa vida que Dios está trayendo entre medio de su iglesia. Y dice en el versículo número, Mateo capítulo número 13, versículo número 54, cuando Jesús está en Nazaret, dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿Y qué más? ¿Y estos milagros? Hablando por Jesús, en su tierra. Versículo número 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su padre, su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. ¿Y qué dice el versículo número 58? Lo que nos enseña el versículo número 58 es algo que también vivimos nosotros muchas veces. Digamos que es el impedimento por el cual Dios no obra milagrosamente en muchas vidas o entre medio de nosotros como pueblo de Dios. Y no hizo allí, en aquel lugar, la Biblia dice muchos milagros y nos dice el motivo. A causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad, ¿verdad?, es el enemigo número 1 de los milagros. Dice en el libro de Hebreos, capítulo número 11, versículo número 6, sin fe es imposible de agradar a Dios y es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sin qué? Sin fe es imposible. Adunatos en griego, sin posibilidad. No hay manera ni opción alguna de poder agradar al Dios de la Biblia si excluimos la fe. De ahí que Pablo dice a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 5, versículo número 7, porque no caminamos por vista, sino por fe. Ahí la palabra caminar no solamente es un andar físico. La palabra caminar o la palabra andar en el griego, la palabra peripateo, implica a un andar continuo en toda nuestra vida, en todas nuestras áreas donde dejamos una marca, una huella.
Ese andar en el Espíritu es andar en toda nuestra manera de vivir, todo nuestro cristianismo. Y cuando nosotros no andamos por fe, entonces ¿qué estamos andando por vista? La vista trae incredulidad, ¿verdad? Porque es lo que queremos ver solamente por vista. Y entonces esta es la oposición de que Dios no obre milagrosamente. De tal manera que nos está enseñando que Jesús en Galilea no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de los habitantes de Galilea. ¿Por qué? Porque es necesaria la fe para agradarle a Dios. Él es el autor y el consumador de la fe. Por eso la vida cristiana es una vida de fe. Nosotros debemos creer con todo nuestro corazón lo que Dios nos enseña en su palabra, y este es el motivo por el cual nosotros estamos estudiando doctrinas bíblicas. Amén. Pues muchas gracias y que Dios os bendiga a todos.